Le damos la más cordial bienvenida. Hola. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y muchas gracias a la UNAM y a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto al Seminario Permanente de Redes Sociales aquí en la UNAM por invitarme. La verdad es que he tenido la fortuna de estar anteriormente aquí y la experiencia ha sido muy gratificante y muy buena. Nada como estar en casa, ¿no? Bien, déjenme contarles un poco sobre lo que les quiero presentarles hoy. Quiero platicar sobre el impacto que tiene la comunicación digital, particularmente las elecciones, las redes sociales en las elecciones y la forma en la que las personas pueden crear su criterio, pueden obtener información a partir de las redes sociales y cómo esto de alguna manera puede también incidir sobre la intención de voto en lo que precisamente en estas elecciones 2018. Ok, ¿qué tan importante es el contexto digital? ¿Qué tan importantes son las redes sociales en México en este momento? Bien, creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos lo entendemos muy bien. Hay una serie de factores que hacen que la comunicación digital en México sea una de las fundamentales dentro de este espectro de información que nosotros podemos tener en el momento en el que vamos a construir nuestra opinión sobre el voto. Déjenme ver, este es para preguntar, sí. Ok, bueno, ¿cuántos millones de usuarios hay en México? En promedio hay cerca de 80 millones, esto equivale al 67% de la población, aunque digamos que no está distribuido de forma, valga la expresión, uniforme dentro de la República Mexicana. Hay algunas zonas del país en donde la presencia de internet es muy alta, como la zona metropolitana, en donde 9 de cada 10 personas tienen acceso a internet, o a diferencia de algunos otros estados de la República, en donde, por ejemplo, Chiapas, que tiene uno de los niveles más bajos de acceso a internet, de cada 10 personas que habitan en el estado, solo 3 tienen acceso a internet. Bien, hay un dato que es bien importante y que tiene mucho que ver con este contexto en cómo se están formando la información para las elecciones y por qué es tan importante para los candidatos en este momento estar presentes dentro del espectro de las redes sociales. Y es que en promedio el 50% de los usuarios de internet en México tienen entre 18 y 44 años de edad. Es decir, en estos rangos de edad se encuentra un mercado electoral altísimo, muy grande, que utiliza las redes sociales de forma muy constante y que además es su primera fuente de información. En México, como sabemos, entrar a las redes sociales es la principal actividad que tenemos cuando entramos a internet. Lo primero que hacemos una vez que entramos a internet, lo primerito que hacemos es revisar nuestras redes sociales. De ahí la importancia de las redes sociales, no solamente en el ámbito de la política, sino prácticamente en todos los aspectos de la comunicación. Un dato que también es muy importante es que en América Latina se da el índice más alto, el índice de penetración más alto de redes sociales de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Del 100% de personas que tienen acceso a internet, ¿qué porcentaje de ellas está conectado a internet? Y casi siempre de América Latina destacan dos países, México y Brasil. A veces es México el país que tiene el acceso, la tasa de penetración más alta de internet en todo el planeta, a veces es Brasil. ¿Qué significa? Que no importa la cantidad de usuarios, no estoy hablando de la cantidad de personas que están conectadas a internet, sino de las personas que tienen acceso a internet, ¿cuántas de ellas tienen un perfil activo en redes sociales? Pues resulta que México es uno de los que tiene el porcentaje más alto de prácticamente todo el mundo. Es decir, México es uno de los países que más redes sociales consume en todo el mundo. Como les decía, el 30% de la lista nominal tiene entre 18 y 34 años y aproximadamente
De ellos, 15 millones de personas van a votar por primera vez en elecciones federales. Es decir, van a votar por primera vez para elegir a un presidente. Entonces estamos hablando de chicos que a lo mejor ya votaron en un proceso local, pero no han votado para elegir un presidente. Entonces estamos hablando de estos primovotantes que son 15 millones de personas y que, como sabemos, es un mercado electoral muy amplio. ¿Por qué? Pues porque las elecciones se ganan precisamente, y justo lo sabemos, con 1 o 2 puntos porcentuales, no más que eso. Entonces, los candidatos, los partidos saben precisamente que si logran hacer que un porcentaje de ellos vote y logran convencerlos de votar por su partido, entonces podrían asegurar ese 1, 2, 3 puntos porcentuales que precisamente les van a dar la victoria. Y aquí hay un punto bien interesante. Resulta que estamos trabajando en la revista Forbes en colaboración con una de las plataformas de análisis de audiencias digitales más connotadas del mundo, que es Brandwatch. Estamos trabajando el análisis del desempeño de los candidatos en las redes sociales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este caso? No se trata de encuestas. Muchas veces nos critican y han llegado a cuestionarnos sobre si la metodología que utilizamos y que cómo es posible que se utilicen este tipo de estudios para valorar lo que se dice en las redes sociales, que no son encuestas, ni mucho menos. En efecto, las encuestas, lo que se hace en este caso no es necesariamente una encuesta, lo que se hace en este caso es el análisis de todo lo que se dice en las redes sociales. Es decir, en una encuesta, nosotros vamos y le preguntamos a una persona, oye, ¿qué candidato te cae bien? ¿Qué candidato te cae mal? ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién no vas a votar? ¿Quién es el candidato que más ocupa tus conversaciones y mucho menos? No, aquí lo que hacemos es, digamos, monitorear toda la conversación que se da en México sobre los candidatos y de ahí lo que hacemos es, a través de una serie de parámetros, nosotros vamos analizando qué es lo que se está diciendo sobre los candidatos. Es decir, nosotros no salimos a preguntar, nosotros recopilamos la información de lo que se dice en las redes sociales y empezamos a trabajar. Por eso es la gran diferencia con las encuestas. Nosotros, insisto, no les preguntamos, sino recogemos, escuchamos. Hacemos lo que se conoce como social media listening. Ok, ¿qué deberíamos estar revisando cuando hablamos de analizar la conversación en las redes sociales? A veces, y eso es lo que yo he visto en varios medios de comunicación, lo que se analiza es cuántas veces se menciona a un candidato, o cuántos seguidores subió, o cuántos seguidores bajó. En realidad, esos datos, que son meramente cuantitativos, no nos arrojan mucho sobre lo que está sucediendo con los candidatos de una manera mucho más profunda, y tampoco nos dicen mucho sobre cómo se están moviendo las cuestiones electorales en nuestro país. Aquí yo puse 6 indicadores que entre muchos otros son los que estamos midiendo dentro de este tipo de análisis que estamos publicando constantemente. El primero es lo que se conoce como la participación en la conversación, o el share of voice. Es decir, del 100% de personas que hablan de los candidatos, ¿qué porcentaje tiene cada uno de ellos? Es decir, ¿cuántos hablan de Andrés Manuel? ¿Cuántos hablan de Mid? ¿Cuántos hablan de Anaya? ¿Cuántos hablan de Bronco? ¿No? Del 100% de conversaciones que versan sobre elecciones. Luego, la evolución de la conversación. Esto es, ¿qué tanto la gente está interesada en lo que está sucediendo durante las redes sociales? ¿Y a qué me refiero? Durante las elecciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues imaginen que no es el mismo volumen de menciones el que tiene un candidato durante el día a día en la campaña que durante el debate, ¿no? Obviamente, cuando estamos en un debate alcanzan conversaciones mucho más altas, o cuando hablan de temas muy específicos. A lo mejor cuando hacen una declaración
que está fuera de contexto, o a lo mejor hacen un anuncio importante, invitan a alguien a la campaña, etc. Entonces lo que se analiza aquí es ver cómo habla la gente durante esos momentos que son bien importantes para entender cómo está reaccionando el público objetivo, cómo está reaccionando las redes sociales frente a los candidatos. Los sentimientos, y esta es una de las cosas más complicadas de medir. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el análisis de sentimientos? Bueno, los que estudiamos comunicación conocimos una metodología de análisis hace muchos años que se llamaba análisis de contenido, que generalizando de lo que se trataba era de clasificar la información que nosotros estábamos recibiendo acerca de un tema en particular, y generalmente la clasificábamos en positiva, negativa o neutral. Bueno, digitalmente también es posible hacer esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas expresan sentimientos respecto de los candidatos, es decir, los odian, los aman, los aborrecen, los defienden, hacen chistes sobre ellos, hacen memes, etcétera, etcétera, y todo esto se puede medir. ¿Cómo se mide? Bueno, pues generalmente se mide con algo que se llama análisis de lenguaje natural, que las personas que estudian computación, ciencias de la computación, lo conocen muy bien. El análisis del lenguaje natural es la forma en la que nosotros como humanos construimos las oraciones, construimos las cosas que decimos, y esto se puede replicar o se le puede enseñar a una computadora. Entonces, a un robot en una computadora, para precisamente identificar cómo estamos hablando. Aquí, obvio, hay ciertos momentos en los que tenemos que hacer una revisión manual de todo lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque por más inteligente que sea el robot, en muchas ocasiones no puede entender sarcasmo, o no puede entender dobles sentidos, o chistes, ni mucho menos. Por ejemplo, ¿no? Encontramos por ahí un tweet que decía: ya quiero que gane López Obrador porque quiero ponerme bien buena como las venezolanas, ¿no? Entonces, ok, esto evidentemente estaba haciendo una burla, no estaba manifestando un voto evidente con el candidato, sino estaba haciendo una burla, y entonces lo calificamos de forma negativa. Ya manualmente el robot lo había calificado de forma positiva, pero nosotros tuvimos que hacer una recomposición. A partir precisamente de hacer este tipo de recalificaciones, los robots van aprendiendo y entienden en qué momento una expresión es positiva o es negativa, ¿no? Entonces, si un robot dice: tal candidato es un bueno para nada, no solamente se va a quedar con el adjetivo bueno, sino lo que va a hacer es revisar el resto de la oración para hacer la calificación correcta. Luego, me estoy yendo muy rápido, chicos. Los temas de conversaciones: ¿cuáles son los temas de los que hablan los candidatos digitalmente? ¿Cuáles son los temas recurrentes de los que habla el candidato? ¿Y cuáles son los temas de los que habla la gente en relación con el candidato? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que él dice en su discurso, y otra cosa es lo que la gente habla cuando se refiere al candidato. El candidato puede hablar a lo mejor de inseguridad, puede hablar de salud, puede hablar de empleo, pero la gente a lo mejor le cuestiona sobre educación, le cuestiona sobre corrupción, le cuestiona sobre, no sé, secuestros, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes lo que nosotros estamos viendo en este caso. Ahí me comí una O, pero ahí me estaba refiriendo a los demográficos. ¿Quiénes son? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Me refiero a los estados, no sus direcciones. Digo, hay que tener cuidado con esto de Cambridge Analytica y demás, ¿no? Pero a lo que me refiero es dónde están ubicados, cuáles son los estados, cuáles son las ciudades que participan más, de qué manera, positiva, negativa, etcétera. Toda esta serie de datos también es muy importante para saber cómo se está manifestando el apoyo o el desapruebo de los candidatos a lo largo y ancho de la República. Y obviamente pues los emojis. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando de un público generalmente joven, en su mayoría joven, y en cuyo lenguaje cotidiano está el uso de los emojis de forma constante. Entonces, por eso es bien importante que nosotros revisemos cuáles son los emojis y cómo se están utilizando para referirse a cada uno de los candidatos. Estas son algunas de las estadísticas de la forma en la que nosotros programamos
a estas herramientas, a esta plataforma para hacer el análisis de lo que está sucediendo en las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues como les decía, hacer el análisis del desempeño de los candidatos y bueno, pues tener a partir precisamente de este aprendizaje que pueden tener las máquinas y de cómo estructuramos los humanos el lenguaje, ellos pueden hacer este tipo de análisis. Ahora, aquí hay un montón de obstáculos. Aquí hay un montón de obstáculos. Y miren que este tipo de análisis lo hemos hecho de manera constante cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de instituciones y demás. Y si bien hay una serie de obstáculos en la que nosotros podemos enfrentarnos o a los que nos hemos visto expuestos y que hemos tenido que resolver de alguna u otra manera, en la comunicación política digital en México, la verdad es que estamos llenos de obstáculos por todos lados. Y básicamente tiene que ver con la forma en la que los partidos políticos construyen sus estrategias de comunicación y con la otra, pues en la falta de una normatividad adecuada respecto del uso de las redes sociales en la comunicación política. ¿Qué son las cosas que más nos hemos encontrado? Bueno, el uso de bots, ¿no? Bots, ustedes saben, es una aféresis de robot y en este caso es muy fácil identificar un bot. Un bot no es otra cosa sino un robot, es decir, una cuenta programada de forma artificial por un programa que repite cierta información de manera constante y sistemática durante cierto tiempo, ¿no? Por eso es relativamente fácil encontrarlos, a pesar de que en este momento los bots se pueden programar para que parezcan muy humanos. Sin embargo, el verdadero problema está en este caso. En las cuentas artesanales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en este caso hay muchas agencias de comunicación que ofrecen ciertos servicios para este tipo de cuentas. ¿En qué consisten? Bueno, pues imaginen una agencia que tiene a lo mejor 50, 60 chavos trabajando como community managers, bueno, community managers entre comillas. Cada uno de ellos está manejando en promedio entre 15 y 20 cuentas diferentes. A cada una de estas cuentas le crean una personalidad. Entonces, este es un chico que le va a la América, este es un chico que le va a los Pats, este chico es un geek, este chico habla de videojuegos, en fin. Y los alimentan, es decir, hacen que publiquen para que realmente parezcan humanos. Cuando llega algún cliente, entonces, estas 1000, 1200 cuentas que pueden en algún momento manejar una agencia, comienzan a comentar ya sea a favor o en contra de algún candidato. Y esto obviamente, bueno, pues hace que de alguna manera, si alguien habla mal en contra de un candidato a un partido o habla bien en contra a favor de un candidato a un partido, pues las demás cuentas se le van encima. Es como tener una especie de guardaespaldas digitales. ¿Son los peñabots? O los peje-zombies. Todos, absolutamente todos los partidos tienen, ¿no? Tienen. Y es incluso mucho más complicado de eso. Las redes sociales han vuelto sus algoritmos de alcance, es decir, la forma en la que se distribuye el contenido en las redes sociales, se ha vuelto mucho más estricta. Es decir, se ha vuelto mucho más... se tienen que cumplir una serie de requisitos para que las personas alcancen a ver una publicación. Entonces, mucho de lo que se hace digitalmente también tiene que ver con esto que se llama siembra de comentarios o seeding. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues estas mismas cuentas, se publica una noticia, incluso una fake news o lo que ustedes quieran, y entonces se empieza a compartir, a comentar, a compartir, etcétera, de manera tal que se logra burlar el algoritmo y esta publicación empieza a circular y puede engañarnos o puede incluso crearse una tendencia de forma artificial, como sucede en este caso, en donde también se colabora, ya saben, con estas comunidades digitales como la secta científica, la Legión Hulk, los seguidores de la grasa, etcétera, etcétera, en donde a través de ellos se colocan ciertas tendencias o se crean ciertos memes o se crean ciertos rumores y se colocan a través de ellos.
Y bueno, pues ya ni hablar de las fake news que en efecto pues tienen que ver precisamente con esto, los influencers pagados por supuesto y la pauta digital, que es sumamente complicado para las instituciones, en las instituciones electorales, revisar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué es lo que, quién está invirtiendo en quién, cuándo, cómo y dónde. Aquí hay, al final, y esto es con lo que quiero cerrar rápidamente mi participación, no solamente hacer el análisis es complicado en el sentido de cómo nos vamos a acercar para entender qué están diciendo los candidatos, cómo está reaccionando la gente, hacia dónde se está yendo la intención de voto, cuántas personas están hablando realmente de un candidato, cuántas no, en fin. No solamente eso es complicado, sino también es muy complicado también para las autoridades electorales evaluar estos tres elementos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la primera es la fiscalización de recursos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que las instituciones electorales no tienen muy claro cómo fiscalizar los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, mira, yo vi que saliste 10 veces en un video en YouTube, entonces por lo tanto te voy a contar 10 impactos. Pues sí, pero así no funcionan las cosas. En las redes sociales funcionan las pautas digitales a través de subastas. Entonces una persona que sepa colocar de mejor manera un presupuesto, subirlo, bajarlo, moverlo, colocarlo, encontrar las palabras claves, hacer la segmentación adecuada, puede lograr mucho más impactos. Entonces una persona, un partido, por ejemplo, por decir algo, a 2 partidos se les entregan 100 pesos. Y entonces de estos 100 pesos de presupuesto, uno logra que lo vean 100 veces y el otro logra que lo vean 500 veces. ¿Cómo lo logró? Pues el otro tiene un experto en tráfico digital, un trafficker, y logra que muchas más personas lo vean. Y la verdad es que esto no queda claro, ¿no? Cómo se está haciendo. Además que, bueno, pues se puede hasta fondear una cuenta en PayPal con bitcoins. Yo sé que para las plataformas esto es súper claro, quién lo está haciendo. El problema es que pues, las plataformas nos digan quién está invirtiendo, porque al final de cuentas es dinero público. Y si no es dinero público, es dinero privado. Y entonces los partidos están incurriendo en una falta. Ok, luego, miren, en la otra me comí una O y aquí me sobró una. Campañas. Las campañas negras, ¿no? Es complicadísimo entonces saber quién está haciendo este tipo de campañas. ¿Por qué? Bueno, pues porque como las plataformas son de autoservicio, pues entonces cualquiera puede subir, cualquiera puede hacer una campaña en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, y quién sabe quién la hizo, quién sabe de qué manera, y con toda la infraestructura que mencioné hace un momento, pues se puede lograr que esta campaña negra entre en tendencia. Y por último, bueno, pues está la cuestión de la veda electoral. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a distinguir, pues, que cuando estamos hablando de lo que sucede digitalmente, cómo vamos a distinguir cuando, por ejemplo, a un influencer le pagaron para decir el día de las elecciones, yo voy a votar por el partido X porque es lo mejor para México, de alguien que realmente dice, un ciudadano, yo quiero votar por el partido X porque me parece lo mejor? Es bien difícil entender precisamente cómo se mueve este tipo de circunstancias digitales, y sin embargo es algo en lo que hay que empezar a trabajar. Hay algunas propuestas ya, se están logrando algunos acuerdos, sobre todo las autoridades electorales están trabajando mucho con las plataformas precisamente para lograrlo. Sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Bueno, ya rápido. En el INE están enterados, tienen alguna idea de todo esto, lo que está sucediendo, porque bueno, es tanto el presupuesto que se les asigna para las campañas, para todo lo que hacen, que esto es una cosa que, pues bueno, posiblemente para la siguiente elección vayan a pedir el doble de presupuesto para poder monitorear todo esto. Y ya rápido también, ¿qué uso le darán ustedes cuando ya terminen las elecciones a todo el material de este proyecto? ¿Lo van a hacer público? ¿Lo van a vender? ¿Qué es lo que le van a hacer? Ok, empiezo por la última. Esto lo estamos publicando, incluso los datos son totalmente descargables.
Si tú entras a Forbes México, en la sección de elecciones, ahí de repente vienen los gráficos. Compañeros en cabina, no sé si me puedan auxiliar proyectando la infografía que dejé por ahí. Ahí lo que hacemos es que todos los datos están descargables, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque por una cuestión de transparencia, ¿no? Precisamente para que la gente pueda bajarlos, descargarlos, verlos y demás, ¿no? Ahí están. Y si le ves en la parte de acá abajo, ahí, los datos están descargables. Entonces, están ahí. La primera pregunta que me hiciste, bueno, te cuento que hasta hace 3 meses, yo era un godín, burócrata, y me encargaba de la difusión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En ese sentido, fui muy cercano precisamente a todo este tipo de acuerdos, arreglos y demás, ¿no? Y te cuento que sí existen muchas intenciones, sin embargo, es muy complicado que se puedan lograr acciones muy concretas. ¿Qué es lo que se hace en este momento y hasta dónde se han llegado con las instituciones electorales? A crear lo que se conoce como acuerdos marco. ¿Qué es un acuerdo marco? Es un acuerdo en donde la institución y la plataforma dicen, ¿colaboramos? Va, órale, ¿no? Se dan la mano y vientos. ¿En qué colaboramos? En fake news, en bots, en uso ético de las redes, en impulsar el voto, cultura democrática. Ah, perfecto, vale, hasta ahí llegó, ¿no? ¿Cómo? Todavía no queda muy claro, hay capacitación al respecto, te enseñan cómo cómo escribir, cómo detectar las noticias falsas, en fin, pero en concreto, que haya un acuerdo, que haya jurisprudencia al respecto, aún no está este caso, ¿no? Una de las cosas que estoy planteando precisamente en mi proyecto de doctorado es estas ausencias legales en la cuestión de la comunicación digital, las plataformas y los procesos democráticos, ¿no? Hola Rubén, justamente mi pregunta va hacia allá, ¿no? O sea, ¿quién tendría que regular, por ejemplo, todos estos obstáculos que tú hablas, ¿no? Los bots, a mí me afecta muchísimo todos los influencers porque soy nutrióloga y bueno, ya tienes una carrera estudiada y no sé qué, pero sucede que hay un influencer, una chica, pues que es super fitness y demás, entonces tiene más credibilidad ella en alguna comunidad, no en toda, afortunadamente, pero en aquella que carece de cierta formación o de cierto criterio, pues sí va a tener, ¿no? Y me imagino que sucede lo mismo en estos temas. Pero, ¿quién se debería de encargar de regular esto? Porque hasta ahorita no hay ninguna regulación. Cualquier persona puede ser influencer, cualquier persona puede ser youtuber, tener más seguidores que tú. Y pues sí, tu credibilidad siempre hacia la marca, ¿no? Por ejemplo, como en la consultoría siempre te van a decir, es que ¿cuántos seguidores tienes? Y tú, a ver, veamos cómo esta parte de la evolución de la conversación, no solamente la cantidad de seguidores, ¿no? Ok, mira, a ver, empiezo. Es bien complicado lo que me estás diciendo, ¿no? Porque si tú regulas los contenidos en internet, entonces abres la puerta para regular lo que sea. Sí. Y entonces vas a regular tanto los contenidos importantes como los que no, sea lo que esto signifique. ¿Y debiera ser? No. ¿Por? No. Internet debe ser totalmente libre. Sí, pero sí tenemos que discernir la información para la comunidad, porque justamente somos el 80% de la población que estamos metidos en internet, pero entonces por eso de pronto hay un grupo de chicas anoréxicas que como lo ven todo en internet y entonces está este grupito que le dice métete el dedo índice y no el pulgar porque te vas a lastimar más, o para que no se te vea la dentadura lastimada por tanto vómito, ¿sabes? O sea, en salud no sé si tiene que ser así. Entiendo lo que dices. Mira, híjole, lo que voy a decir es bien feíto, pero es cierto. No existe el contenido basura en internet. Es decir, no existe el mal contenido en internet. ¿La decisión basura? ¿Por qué? Porque resulta que lo que a nosotros nos parece muy malo, a alguien le va a parecer interesante. Y si a alguien le parece interesante, entonces tú ya no puedes juzgar a los demás. Por eso regular los contenidos en internet no solamente sería sumamente complicado, sino además sería muy peligroso.
porque entonces alguien tendría que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si eso lo llevas, imagínate, de este plano del estilo de vida, de fitness y demás, lo llevas a la cuestión política, pues imagínate, ¿no? Ahora, en todos estos obstáculos de los que hablé hace un momento, ¿quiénes deberían regular? Los institutos y los tribunales electorales, ¿no? Ellos son los encargados. ¿Qué tienen que hacer o qué tendrían que hacer? Tendrían que trabajar en colaboración con las plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las plataformas quienes tienen que capacitar a los institutos, a los tribunales. Los magistrados son los que tienen que hacer jurisprudencia al respecto y después crear las propuestas de leyes, ¿no? Precisamente para que se tenga una base de dónde empezar. Ahora, ¿a quién se tiene que regular? Esto es algo que siempre he venido diciendo una y otra vez. ¿Qué se tiene que regular en Internet? Por lo menos en cuestión electoral, por lo menos en cuestión de cultura democrática, participación democrática, a las personas no, a los contenidos no. ¿A quién se tiene que regular? Híjole, y aquí está feo porque al ratito viene mi compañero de Twitter, pero se tiene que regular a las plataformas. Son ellas a quienes las autoridades electorales tienen que exigirles que les digan, a ver, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está invirtiendo? ¿Qué conceptos? ¿Qué palabras? ¿A qué hora? ¿De dónde? ¿Quiénes son las agencias? ¿Quiénes son los intermediarios? Entonces, a ver, cada vez que, cuestiones muy técnicas, cada vez que este conjunto de palabras, este conjunto de keywords se utilicen con base en estas campañas electorales, ¿quiénes las están utilizando? Entonces, son ellos quienes nos tienen que ayudar a construir este espacio en donde las elecciones, la cultura democrática no debe verse ensuciado precisamente por estas malas prácticas. No es ilegal esto que acabo de decir, bajo ninguna circunstancia es ilegal, no es ético, ¿no? Ahora, debería ser ilegal. ¿Por qué? Porque se están utilizando recursos públicos. Y si no se están utilizando recursos públicos, insisto, entonces se están utilizando recursos privados, que sí es delito. Hola Rubén. Hola. Felicidades por tu presentación. Una pregunta que va relacionada con la que el primer compañero puso. ¿Cuál fue el objetivo de este análisis con Brandwatch y Forbes? O sea, la pregunta es, ya sé que no venderlo, ¿verdad? Es de acceso libre, pero con este análisis tocas varios puntos y digamos que después de las elecciones, por decir algo, se puede empezar para muchas cosas. Es decir, con este análisis se podrían presentar ya datos para un marco legal, por ejemplo, ¿no? O si el objetivo era solo de análisis de ciencias de la comunicación, por ejemplo, ¿no? O si se va a ocupar para un análisis posterior digamos, de una campaña en México, cómo se comportan, ¿no? A grandes rasgos los usuarios. Eso por una parte, quizás desde tu punto de vista, ¿no? ¿Para qué te puede servir esta información? Y otra pregunta más breve es, mencionabas, de hecho lo acabo de ver en los puntos, la parte de los sentimientos, y me llama la atención que en la parte de las mediciones no se mencionaban los memes, se mencionaban los emojis, pero no sé si están dentro de los memes y me parece que esa es una herramienta también que habría que aprender a medir, ¿no? Ok, la respuesta a la primera pregunta, bueno, todas las anteriores, ¿no? En efecto, esto tiene que ver, sí, con una cuestión periodística, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues estamos en una etapa electoral, nuestro interés es sumamente periodístico, es meramente periodístico, saber cómo se está desarrollando precisamente toda esta cuestión de las elecciones en las redes sociales, precisamente por la importancia que tienen, ¿no? En 2012 los medios tradicionales como la tele y la radio no se cansaron de decirnos que las redes sociales no eran trascendentes ni tampoco importantes en el contexto electoral. Hoy es tremendamente difícil, ¿no? Ahora pareciera que los que no son importantes ni trascendentes son los medios tradicionales. Entonces, y sin embargo, bueno, hacer este tipo de análisis resulta muy importante para conocer, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino como bien lo dijiste, esto se puede prestar a una serie de análisis posteriores, ¿no? De hecho, la plataforma
fue un convenio que logramos con Brandwatch, pero tienen acceso a algunos otros académicos. Por desgracia no puedo abrir toda la base de datos, ¿no? Me encantaría, pero no lo puedo hacer, ¿no? Por algunas cuestiones que tenemos ahí de acuerdos y demás. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en efecto, también se puede prestar a muchas investigaciones de carácter académico, ¿no? A mí me interesa la parte de regulación. Esa es una de las partes más difíciles, menos trabajadas y muy complicadas de entender precisamente en todo el mundo, ¿no? Pero tienes toda la razón, puede ser utilizada para todo esto. ¿Perdón? Ah, cierto, los memes. Perdóname. Mira, a ver, es bien complicado, ¿no? Si bien existe software de análisis de imágenes, es decir, esto se utiliza mucho con las marcas. Por ejemplo, las marcas lo que hacen es, no sé, imagínate el logo de Adidas, ¿no? Entonces, para ver quién en algún momento está utilizando el logo de Adidas, de qué manera, en qué circunstancias, bajo qué condiciones, incluso a lo mejor resulta que por ahí hay 2 o 3 personas que son influyentes en ciertas partes del mundo que utilizan mucho Adidas y que la marca ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? ¿Es posible hacer ese tipo de análisis? Sí, claro, se puede automatizar, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente en todos los memes aparecen los candidatos, ¿no? Y eso por una parte. Y por la otra, pues regularmente hay modificaciones, ¿no? Ya les ponen orejitas, o les ponen alguna cosa, o no sé, ya sabes, ¿no? Ahorita que está, el último meme que vi que me hizo reír mucho fue el de Luismi con la cara de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pues, hacer ese tipo de análisis con lo que se tiene en este momento, de forma automatizada, por el gran volumen que existe de datos al respecto. ¿Se puede hacer de forma manual? Por supuesto, ¿no? Sin embargo, nosotros no quisimos hacerlo de esa manera, precisamente porque queremos acercarnos lo más posible al número real de interacciones que se están dando en el mundo digital, ¿no? Esa es la razón.